Hola a todos, ¿cómo están? Video tutorial número 18 de la serie del curso de Microsoft Excel 2013. Bienvenidos. En esta sesión vamos a trabajar un tema sumamente importante como antesala ya a las funciones de Excel, a las funciones pues de hoja de cálculo de Microsoft Excel. El tema de hoy son referencias y referencias es un tema pues sumamente importante. ¿Qué es una referencia? Una referencia pues es simplemente el nombre de una celda o de un rango de celdas, de una columna o de un rango de columnas, de una fila o de un rango de filas. Ya hemos dicho que un rango es el equivalente a un conjunto, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar poniendo en práctica esto, pero de una manera muy elemental. Voy a escribir solamente tres números. Lo seleccionamos y voy a jalar esto, digamos que hasta el 15. ¿Sí? Se autorrellena, esto ya lo hemos visto hace tiempo. Y ahora, lo que vamos a hacer es elaborar una fórmula sumamente básica en la cual vamos a igualar. Vamos a utilizar un operador de igualdad. Es decir, esta celda, la celda C3, va a ser igual a la celda B3. Aquí lo que estoy haciendo es utilizar una igualdad. Estoy usando una referencia. ¿Qué significa? Si yo pongo igual a B3, cuando presione Enter me va a salir también el 1. Pero este 1 es el valor que me muestra como resultado de una fórmula. Si yo el valor de la celda B3 lo modifico, pongo 23, también este va a modificarse, porque esta celda está tomando el valor de mi referencia. En este caso mi referencia es la celda B3. Vamos a regresarlo a 1. ¿Listo? Entonces, ahora, esta referencia, esta celda a la cual yo estoy haciendo referencia en esta fórmula, puede ser, la referencia puede ser absoluta o puede ser relativa. ¿Cuándo es relativa? La celda o la referencia es relativa cuando cambia a medida que yo muevo la posición de mi fórmula o duplico la fórmula, es decir, la multiplico en todo caso. Veamos, yo en esta celda he igualado a la que está adyacente, a B3. Cuando presione Enter me va a salir el resultado y ahora miren, yo voy a situarme en el tirador de la esquina inferior derecha, voy a jalar la fórmula, suelto y automáticamente cuando yo suelte, todas estas celdas van a tomar el valor de sus celdas adyacentes. En este caso tomará la de B4, en este caso tomará la de B5, en este caso tomará la de B6. ¿Por qué? Porque a la medida que yo he jalado esta fórmula, la fórmula ha ido cambiando la referencia. Es decir, si yo muevo una celda, se mueve la referencia o la celda de referencia a la cual estoy llamando. ¿No es cierto? En este sentido, si yo tengo dos columnas, vamos a poner esto aquí, y aquí vamos a rellenar un par de datitos para hacer esto. Por ejemplo, vamos a poner ahora a partir del 10 y vamos a poner 11, 12, acá vamos a poner 21, 22, 20, 20, 21, 22. Listo. Entonces vamos a jalar esta. Vamos a ver, estas dos las jalamos hasta por acá. Listo. Ya está, para que se duplique. Y acá voy a ejecutar una formulita muy sencilla, que es una suma igual esta celda, que es E3, más F3. Estoy sumando estas dos celdas. Presiono Enter. Ahí está. Y vemos que se suman. Cuando yo jale esta función, va a jalarse la fórmula y por ende van a cambiar las referencias. Es decir, ya no va a sumar E3 con F3, sino E4 con F4, E5 con F5 a medida que la fórmula baje. Vamos a ver. Jalamos. Listo. Aquí está. ¿Ven? 4F4, E5F5, E6F6, etcétera. ¿Sí? ¿Esto por qué ocurre? Porque las referencias están libres, es decir, son referencias relativas, están sueltas. ¿Qué pasa si es que yo no quiero sumar esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta? No. ¿Qué pasa si yo quiero sumar? Vamos a recoger un poquito esto. Todas con la celda que está de color naranja. Es decir, 20 con 10, luego 21 con 10, luego 22 con 10, 23 con 10. ¿Qué significaría? Que cuando yo haga la fórmula, esta celda
con esta se va a sumar primero. Cuando baje la fórmula, esta de aquí, la de la columna F, va a tener que ir bajando, va a tener que ir cambiando, pero la de la columna E no, debe quedarse estática. ¿De acuerdo? Vamos a intentar. Igual, esta con esta. Enter. Vamos a ver. Si es que yo jalo esto, me va a salir lo mismo que acá, ¿no es cierto? Porque están libres. Ahora bien, vamos a analizar un poquito esto que es muy sencillo. Cuando yo jalo una fórmula hacia abajo, lo que va a ir cambiando son las filas. Es decir, yo ahorita estoy en la columna I. Esta fórmula está en la columna I, en la fila 3. Cuando jale la fórmula, va a seguir en la columna I, pero va a pasar a la fila 4. Si sigo jalando, va a seguir en la columna I, pero va a pasar a la fila 5. Yo creo que ya se entendió la idea. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Las filas, porque estoy jalando hacia abajo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo dejar que la celda que está en rojo corra libremente, y como quiero dejar que corra libremente a esta, no la voy a tocar, no le voy a hacer nada, pero a esta sí la voy a tocar. Tengo que hacer de que la fila no cambie, no se pase a la 4, a la 5, a la 6, etc. Tiene que quedarse en la 3. Y para que se quede en la 3 lo que voy a hacer es bloquear la fila 3. En la referencia que tiene color azul, acá estamos, tenemos la letra E, que corresponde a la columna, y el número 3, que corresponde a la fila. Lo que yo no quiero que cambie es la fila, a la 4, a la 5, porque la columna nunca va a cambiar. La columna es esta, es la columna E. Si yo jalo hacia abajo, la columna no va a cambiar. Pero si jalo hacia abajo, las filas cambian. Entonces, en este caso la fila es la 3 y yo no quiero que cambie. Voy a bloquear la 3. ¿Cómo bloqueo la 3? Pues me pongo antes del número, que es el número 3, y escribo el signo de dólar. Con eso, presiono Enter y listo, me sale el cálculo. Pero esta vez cuando yo jale, listo, los números van a ser diferentes. Veamos, acá me suma estas, acá me suma estas, acá me suma estas, acá me suma estas, y como ven, esta columna que yo no le hice nada, la referencia de color rojo, sigue cambiando libremente, pero a la otra, referencia al azul, yo le he bloqueado la fila. Y como estoy jalando para abajo, la fila se mantiene estática. ¿Listo? Es sumamente simple. A esto le conocemos con el nombre de referencia relativa. En este caso es una referencia relativa a la fila. ¿Listo? Entonces con eso bloqueo. La misma circunstancia me puede pasar pero en orden inverso. Vamos a seleccionar un poquito estas columnas, ponerlas por acá y tratar de hacer algo semejante. Acá tengo 1, 2, 3. Listo, acá tengo 11, 12, 13. Vamos a poner así. Listo. Vamos a jalar esto, pero esta vez lo voy a jalar para el costado. Ahí está. Entonces mira, acá lo que voy a hacer es sumar igual esto más esto. ¿Sí? Enter. Ya estamos. Este es el 12. Esto me está sumando estas dos celdas. Pero esta vez yo no voy a jalar hacia abajo, porque mis valores a sumar no están hacia abajo como en esto, están hacia acá. En este caso los valores están hacia el costado. Entonces, si yo jalo esta fórmula, vamos a ejecutarla. Si yo jalo esta fórmula, la voy a jalar hacia el costado. Ahí está, y suelto. Ahora mira, esta me suma estas dos, esta me suma estas, vamos a cancelar esto, esta me suma estas otras dos, esta me suma estas otras dos, esta me suma estas dos, ya está, etcétera. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el caso en que yo estoy jalando hacia la derecha, nótese que en ambos casos, en ambas referencias, tanto en la azul como en la roja, las filas se mantienen. En el caso del azul, la fila es 2 y la roja es 3. ¿Sí? Para el siguiente, sigue siendo 2 y 3. Para el siguiente, sigue siendo 2 y 3. Y yo creo que ya todos se dieron cuenta de que lo que está cambiando ahora, ¿qué cosa es? La columna.
primero era la columna K, luego la columna L, la columna M, la columna N, O, P, etc. Entonces, en un ejercicio como este, si es que yo jalo hacia el costado, lo que cambia son las columnas. ¿Y qué pasa si es que yo no quiero sumar el 11 más el 1, 12 más el 2, 13 más el 3, 14 más el 4, sino 11 más 1, 12 más 1, 13 más 1, 14 más 1, etc. Entonces tendré que hacer que estas de aquí sean libres y cambien libremente. Ahí está. Esta tiene que cambiar libremente, pero a esta la tengo que bloquear. La tengo que bloquear para que no cambie. Pero ¿qué es lo que voy a bloquear aquí? Si estoy jalando hacia el costado, lo que voy a bloquear es la columna, para que no se vaya a la siguiente, para que no pase a la L, M. Entonces en este caso la columna es la columna K. Entonces entro a la fórmula, F2, y lo que voy a bloquear es la columna K, esta de aquí. Igual que antes, no nos vamos a ubicar antes del número, sino esta vez nos vamos a ubicar antes de la letra de la columna. Y vamos a ingresar el signo de dólar. Con el signo de dólar estoy diciendo la columna se mantiene estática, la columna no cambia. Presiono Enter y esta vez cuando jale la fórmula, suelto, los valores cambian. Y veamos, esta me suma estas dos, 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 estas dos y sucesivamente. Entonces estoy evitando que esto pues cambie al jalar la fórmula. Esta también es una referencia relativa, en este caso relativa a las columnas, ¿no es cierto? Bien, un ejemplo práctico de esto podría ser algo como lo que tenemos acá. En este caso tenemos precios en dólares, que pueden ser atribuidos a cualquier producto, etc. Y acá tengo dos columnas que me indican lo mismo, precio en dólares, porque vamos a calcularlo de la misma forma. Digamos que el precio de dólar al precio de soles tiene una equivalencia, ¿no es cierto? Hay que transformarlo, eso se llama tipo de cambio. Entonces vamos a poner acá el tipo de cambio. Bueno, vamos a ponerle un tipo de cambio al azar, digamos un 2.8, ¿sí? 2.8 que es el tipo de cambio, vamos a darle un formato de moneda, ahí está. Es decir, el tipo de cambio de soles a dólares es 2.80. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Este precio está en soles, yo tengo que transformarlo a dólares. Lo normal es que yo diga esto va a ser igual a esto por el tipo de cambio, que sería 2.80. Presiono Enter y efectivamente me sale el tipo de cambio. Aquí me está saliendo con signo de dólares. Esto lo tenemos que cambiar al signo de soles. Pero antes vamos a jalar esta fórmula, obtenemos todos los valores y luego lo cambiamos pues a moneda soles. Entonces ya tengo esto calculado. Sencillísimo, ¿no es cierto? Estoy hallando el tipo de cambio. Vamos a ponerle esto con su colorcito más intenso acá. Ok, entonces digo, el valor de dólares multiplicado por el tipo de cambio, que es 2.8, me sale el valor en soles. Sencillísimo. Pero en este caso yo estoy utilizando un valor numérico ingresado a mano, y eso está mal. En este caso lo que necesitaría es utilizar una referencia, y es acá donde voy a empezar a utilizar un ejemplo de referencia. Yo voy a decir, esto va a ser igual a esto multiplicado por el tipo de cambio, pero el tipo de cambio yo ya lo tengo acá. Hago clic acá, ¿no es cierto? Presiono Enter y me sale el tipo de cambio. Vamos a darle el formato, esto, formato moneda, ya está. Me debe salir exactamente lo mismo, correcto. El problema es que cuando yo jale esto, ¿qué va a pasar? Me va a salir así. Me va a salir una cosa sumamente diferente. Pero esto ya todos nos hemos dado cuenta por qué. En esta celda, la operación se ejecuta normalmente. Es esto por esto. Pero en la siguiente celda, ambas referencias han corrido una posición hacia abajo, porque yo la fórmula la he jalado hacia abajo. Entonces, esta de aquí ha corrido hacia abajo y esta también hacia abajo. Y eso está mal. Si yo quiero evaluar todos estos precios, o todos estos valores, está bien que la referencia en color azul deba cambiar. Es decir, esta sí tiene que cambiar hacia abajo. Pero la referencia que me indica el tipo de cambio tiene que quedarse inmóvil, estática. No debe bajar, porque en este caso ha bajado una celda vacía.
pero en el siguiente caso va a bajar una celda todavía que tiene un nombre, entonces me va a salir un error. Luego va a salir a una celda en que tiene un valor pues totalmente ajeno a lo que es el tipo de cambio, y por eso es que me salen valores descomunalmente pues grandes, ¿no es cierto? Entonces tengo que evitar de que esta celda cambie. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya lo sabemos. Vamos a regresar a la principal, a la primera, y vamos a decir la celda o la referencia azul, en este caso esta celda, está muy bien que se quede libre porque tiene que correr hacia abajo, pero la roja no tiene que correr hacia abajo, entonces tenemos que bloquear la fila para que no corra hacia abajo. Bloqueo el número 2. ¿Cómo? Me pongo antes del número 2, aquí, le escribo el signo de dólar, presiono enter, me sale lo mismo, pero ahora al jalar me tiene que salir ya con los valores correctos. Estos son idénticos, ¿no es cierto? Porque la operación es la misma, solo que aquí he escrito el valor manualmente y aquí utilizando la referencia. ¿Cuál es la diferencia y la ventaja? La ventaja principal es que yo puedo actualizar el tipo de cambio como yo quiera. Si para el día de mañana el tipo de cambio ya no es 2.8 sino es 2.7, vamos a observar, pongo solamente 2.7, presiono enter y como ustedes ven todos los valores de aquí se han actualizado y estos no. Aquí tendría que volver a escribir la fórmula 2.7 y volver a jalarla, jalar todo esto para que recién se actualice. En cambio en este caso no, porque estoy utilizando ambas referencias. Aquí le vuelvo a cambiar, vamos a ponerle 2.66, enter, y vuelve a cambiar inmediatamente todo. Eso quiere decir que si yo en una hoja tengo el tipo de cambio o los valores que son cambiables, modificables, en esa hoja yo simplemente voy a ir cambiando estos valores y todos los cálculos que se hagan en el resto de mi libro o mis libros vinculados, asociados a esta referencia, se van a actualizar inmediatamente solamente con modificar este origen, que es mi referencia primaria, en este caso el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, esta es una aplicación práctica de lo que podemos hacer pues con referencias bloqueando. Ahora, existe también una referencia llamada absoluta. Es cuando nosotros tenemos una fórmula, por ejemplo, digamos esta de acá, esta celda más esta celda, ¿sí? Presiono enter y bueno, en este caso me está saliendo un signo de moneda, pero que es lo de menos. Una referencia es absoluta. Vamos a entrar acá. Cuando yo bloqueo tanto la fila como la columna, las bloqueo las dos. Eso es cuando yo no sé o cuando yo tengo la posibilidad de que esta fórmula la puedo jalar o bien para abajo o bien para el costado, sin que me salga ningún error, por supuesto, ¿no? Entonces, si yo tengo la necesidad, vamos a regresar, de que una fórmula la puedo jalar tanto para abajo como para el costado, voy a necesitar inmovilizar mi referencia completamente, es decir, bloquear tanto la fila como la columna. Vamos a ponerle dólar acá y dólar acá. Entonces, ya sea que jale hacia abajo o hacia el costado, esta referencia nunca va a cambiar. Siempre va a ser la celda roja y de ahí no se va a mover. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un ejercicio más, el típico ejercicio de referencias absolutas y relativas que se ve pues escuelas, institutos y yo qué sé, es la aplicación de referencias para obtener una tabla de multiplicar automatizada, ¿no? Aquí vamos a poner el signo del por y aquí vamos a poner los números del 1 al 12. Voy a hacerlo todavía de manera manual porque hay formas de hacer esto mucho más rápido, pero lo vamos a hacer ya vamos a ponerlo hasta el 15. Esto se puede hacer de otra forma mucho más rápido, pero todavía no lo hemos visto, así que vamos a hacer esto de manera manual de momento. Ya estamos hasta el 15. Ok, vamos a adelgazar un poquito estas columnas, vamos a ponerlas todas iguales. Ahí estamos, listo. Entonces acá nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el formato, el esquema de una tabla de multiplicar, en donde este es el operador, en todo caso, y los demás valores se van a multiplicar entre sí. Este es el típico ejemplo y el típico ejercicio que a todo cristiano que ha estudiado Excel alguna vez y han hecho el tema de referencias le han puesto como trabajo para que averigüen cómo se debe realizar. Ya está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer que en esta celda me aparezca 1 por 1, en esta 2 por 1,
en esta 3 por 1, en esta 4 por 1, ya se entiende la idea creo, pero en esta me tiene que salir 3 por 2, en esta me va a salir 5 por 11, en esta me va a salir 10 por 1, en esta me va a salir 12 por 15, etcétera. Es decir, acá me tienen que salir los resultados de las multiplicaciones de todos estos valores. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a resolverlo porque esto tampoco no es ningún misterio, no es que estemos rompiendo alguna ley que diga que como esto lo hacen en todos lados y lo dejan de trabajo, pues no podamos resolverlo acá. ¿Cómo es que tenemos que hacer? Vamos a resolver primero la columna, ¿sí? Entonces vamos a resolver el problema de multiplicar todas estas por este valor, ¿sí? Vamos a ponerlo esto con celeste para que se diferencie. Ahí estamos. ¿Cómo hacemos? Igual este por este. Enter. Si yo jalo esto se va a atrofiar, ¿sí? Va a salir números que se van multiplicando exponencialmente. ¿Por qué? Porque esto está multiplicando por esto, pero cuando yo baje acá, esto se va a multiplicar por el resultado, no por el primer valor. Entonces, de modo que acá esto se está multiplicando por el resultado. Entonces ya sabemos que para esta parte este tiene que cambiar porque va a correr con todos estos, pero este no se puede mover. Siempre tiene que ser todos estos por el 1. Entonces vamos a inmovilizar la fila de esta celda. ¿Cuál es la fila? El 2. Inmovilizamos el 2, presionamos Enter y ahora sí jalamos esto hacia abajo y me sale. Correcto, eso es correcto porque 1 por 1 es 1, 2 por 1 2, 3 por 1 3, etc. Ningún problema. Pero ahora bien, si es que yo esto lo jalo hacia el costado, ¿qué es lo que pasa? Es la misma canción. ¿Por qué? Porque al jalar hacia el costado, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo de que esta celda azul se va a multiplicar por la roja, ¿no es cierto? La roja debe cambiar, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando yo jale tiene que salirme 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, pero siempre por 1. Eso quiere decir que el azul tiene que conservarse aquí. ¿Y cuál es el azul? Si estoy jalando ahora, ya no para abajo, sino para el costado, el azul es la columna. La columna no debe cambiarse, no debe pasarse a la B, C, D, etc. Tiene que quedarse en la B. Entonces, para que no cambie esta, en la referencia azul voy a bloquearle las columnas. Listo. Presiono Enter, jalo hacia la derecha y listo. Ahora sí, con mi fórmula completa, ya yo la puedo jalar para donde quiera, pues la jalo hacia abajo y una vez que jalo hacia abajo la jalo hacia el costado y relleno y se rellena mi tabla de multiplicar. ¿Sí? Y con esto pues queda resuelto el misterio de la tabla de multiplicar, que pues muchas personas han comentado que les dejan este trabajo y no es ninguna cosa pues complicada de hacer, ¿no es cierto? Es solamente cuestión de manejar. Acá se escribe una fórmula y con esa fórmula pues al jalarla tanto para abajo como para el costado pues me devuelve la tabla completa. Bien, eso es todo por ahora. Terminamos con este tema de referencias que es sumamente importante. Ya les dije, la siguiente sesión ya entramos con lo que son funciones. Vamos a empezar viendo un poquito de qué es lo que son las funciones, cómo se utilizan y pues ya vamos a trabajar con operaciones un poquito más complicadas en cuanto a lo que es la estructura, ¿no? de la función. Ya los operadores van a pasar a ser secundarios. Las funciones siempre son mucho más efectivas en cuanto al desarrollo de problemas más avanzados. Ya lo veremos a partir de la siguiente sesión. No se queden, no se la pierdan, sigan los tutoriales. Entonces, eso es todo por ahora. No se olviden, denle me gusta a los videos, sigan el canal, suscríbanse. Es un gran apoyo el hecho de que se suscriban y también síganos pues en el canal de Facebook. Hagan llegar sus comentarios, preguntas, consultas o sugerencias respecto a los videos o al canal. Listo chicos, eso es todo. Nos vemos. Cuídense. Chao.